Hola amigos del campo, bienvenidos a Saber Rural. Este encuentro semanal en el que compartimos con ustedes todos los adelantos científicos y técnicos que le permiten a las distintas cadenas de valor seguir avanzando y mejorar. Y en este programa les proponemos abordar diferentes aspectos sobre la producción porcina. Y para comenzar compartimos con ustedes este informe sobre triquinosis, una enfermedad de los cerdos que puede afectar a los humanos. La triquinosis es una enfermedad causada por un parásito que afecta principalmente a los cerdos, como también a la fauna silvestre. Debido a que puede contagiarse al hombre, se la considera como una zoonosis, asociada principalmente al consumo de carne de cerdo cruda o mal cocida, de animales de caza, principalmente jabalíes, o de chacinados, embutidos o salazones de origen desconocido o sin el control sanitario adecuado. Bueno, la triquinosis o la triquinelosis es una enfermedad que es zoonótica, producida por parásitos del género Trichinella. Es zoonótica porque las personas se contagian por consumir carne mal cocida o procesos que no sufren un proceso térmico. Por ejemplo, los chacinados, los embutidos. Esta enfermedad en nuestro país es una enfermedad que tiene amplia distribución mundial, pero en nuestro país el animal que se encuentra involucrado son los cerdos. Los animales generalmente no tienen signos clínicos, uno no puede saber que están enfermos, y por otro lado las larvas son microscópicas, que son la forma infectante, y por lo tanto los productos no tienen ningún tipo de alteración ni en el color ni en el sabor. En los últimos años también ha habido brotes humanos de triquinosis por el consumo de carne de jabalí o por productos derivados de los jabalíes. A ver, triquinosis no es una enfermedad que tenga sintomatología en animales, con lo cual no hay pérdidas de peso o muerte de animales por la enfermedad en líneas generales, a no ser que tengan una carga larvaria muy alta. Las consecuencias, por eso a nivel escala de producción grande, que si se detecta en faena un positivo, ese predio queda interdicto y se deben enviar a faena controlada los animales con un despoblamiento, hasta llegar al despoblamiento. En el caso de producción familiar, en realidad es lo mismo. Lo que pasa que como son pocos animales, van a tener antes la consecuencia directa del despoblamiento. La triquinosis es producida por un parásito conocido como Trichinella spiralis, el cual no da sintomatología en el cerdo ni altera las características de la carne. Dado que no existen vacunas ni tratamientos para realizar en el animal vivo, las medidas de prevención consisten principalmente en el manejo e higiene durante el ciclo productivo, la realización de controles en la faena y al momento de la preparación de alimentos previo al consumo. Lo más importante, que es lo que determina el riesgo, son las buenas prácticas de producción, la higiene y la bioseguridad. Eso es algo que existen dos tipos de producción, ¿no? La producción comercial y la que es más de traspatio o informal. La comercial cumple con estos requisitos que son la higiene, las buenas prácticas de producción animal, la alimentación correcta y por lo tanto los riesgos son mínimos. Mientras que en algunos casos en las producciones más pequeñas, familiares o que son de traspatio, tal vez esas cuestiones no se cumplen y por lo tanto el riesgo es mucho más grande que los animales adquieran la enfermedad. Los cerdos pueden contraer la enfermedad cuando son criados o mantenidos en malas condiciones de higiene y alimentados con basura o restos de alimentos que no han sido sometidos al tratamiento térmico necesario para matar el parásito. El cumplimiento de las normas sanitarias establecidas para la tenencia y cría de cerdos, sus modos de alimentación, la higiene y la distancia entre basurales y los establecimientos productivos, junto al estricto control de roedores, son factores que disminuyen los riesgos de enfermedad. Es fundamental las medidas higiénico-sanitarias, no alimentar de basura a los cerdos, no llevarlos a alimentarse en basureros y no tener concentración de basura cerca de las instalaciones donde están los animales. Todo esto es con el fin de evitar la presencia de roedores, porque son los roedores el reservorio y la fuente de infección para los cerdos. También evitar el hacinamiento y el déficit de comida, ya que eso ocasiona canibalismo en muchos casos, entonces se enferman los cerdos de otros cerdos que tenían la larva. Entonces las condiciones de alimentación e higiénicas del ambiente donde se crían es lo fundamental para evitar que se enfermen. Y por otro lado, ante la faena,
Cuando es a nivel comercial, los frigoríficos hacen digestión enzimática, que es la técnica por la cual se diagnostica, se encuentra la larva. En el caso de la faena domiciliaria, como no va a ser en un frigorífico, antes de consumir esa carne, antes de hacer un embutido o chacinado, es fundamental llevar una porción de diafragma, de entraña o del músculo macetero para el análisis y determinar si está o no contaminada la carne y así evitar los brotes en personas. De acuerdo a los registros, el origen de los brotes de triquinosis en las personas habitualmente se debe al consumo de carne de cerdo, proveniente de faenas caseras de cerdos, sin ningún tipo de control, criados en condiciones precarias. La elaboración de chacinados, sin un análisis para descartar la presencia de la larva, es un importante factor de riesgo. Para prevenir la ocurrencia de casos humanos, el SENASA mantiene vigente una resolución que incluye todas las medidas de prevención que deberían aplicarse para evitar la triquinosis. La resolución, que es la 555, es una resolución que determina distintos aspectos. Por un lado, que todos los animales que van al frigorífico sean analizados uno por uno. Eso es una vigilancia en los frigoríficos para asegurar alimentos seguros, valga la redundancia. Por otro lado, determina cómo se tienen que manejar los casos sospechosos o los focos, determina cuál es la técnica estándar, la gold estándar, que es la digestión artificial, y por otro lado estimula a que todos a nivel local se incorpore este tipo de resolución. Es importante aclarar que en la triquinosis trabajamos en forma conjunta con distintas instituciones y se necesita un compromiso tanto nacional como provincial como municipal. Todos estamos involucrados. La manera más eficaz de realizar el diagnóstico de triquinosis es mediante el análisis de músculos, entraña, intercostales y lengua, mediante una técnica denominada digestión artificial, que permite detectar la presencia de larvas de Trichinella spp. Cuando la faena es para autoconsumo, se debe analizar una porción de entraña de cada cerdo para descartar la presencia de parásitos. El análisis debe efectuarse antes que la carne sea consumida o procesada, remitiendo las muestras al área de bromatología municipal o a un profesional veterinario. El diagnóstico se realiza por el diagnóstico que es el que está estandarizado, es la digestión artificial, es la gold estándar que se dice comúnmente, que determina la presencia del parásito. Se hace en los frigoríficos en forma rutinaria, en forma de vigilancia. Todos los animales se les hace este análisis, que es muy similar a un proceso digestivo, por eso se llama digestión artificial. De esa forma se pueden detectar las larvas. Y por otro lado, las personas que realizan la faena para autoconsumo, la faena en un pequeño establecimiento, antes de producir algún producto o de consumir consumir la carne, en ese caso se tiene que dirigir al municipio o al veterinario para que hagan este análisis previamente. En Argentina, mediante la implementación de planes, se ha logrado llegar a un determinado estatus sanitario que ofrece al sector productivo un respaldo al momento de proyectar la participación en el negocio mundial de alimentos. La Argentina ha logrado el estatus, o por lo menos certificado la autodeclaración de país libre de peste en el año 2005 y a partir de allí continuó con su vigilancia, con lo cual seguimos siendo país libre sin vacunación y a su vez nunca ha tenido casos de PIRS, que es una enfermedad del síndrome respiratorio reproductivo porcino, que es una enfermedad de gran impacto económico y productivo que bueno, al ser país libre nos posiciona al lado de otros países productores de cerdos en un buen estatus sanitario. Acabamos de ver cómo la triquinosis es un factor de riesgo en la salud del hombre. Sin embargo, con compromiso y responsabilidad en la cadena de producción se pueden evitar muchos problemas sanitarios. Los invitamos ahora a hacer una pequeña pausa, pero no se vayan porque en nuestro próximo bloque vamos a estar hablando precisamente de infraestructuras en las granjas. Ceres, vanguardia en genética porcina. Thermoplast, tecnología y calidad para la alimentación porcina. Laboratorio Llamas, un laboratorio líder en innovación. Genética Austral, experiencia e innovación
para la producción porcina. Fertium Micromagnum, fertilizante arrancador microgranulado, la cuna de siembra más eficiente para su cultivo. En la producción porcina, la infraestructura es un factor influyente sobre la sanidad, el bienestar y los resultados productivos. Es por eso que, para ver cómo se puede planificar, compartimos con ustedes este informe. La producción de agroalimentos en los últimos años ha debido adaptarse a nuevas pautas, modificando sus métodos de manejo para mejorar la rentabilidad. El sector porcino ha iniciado una reconversión de sus modelos de producción a partir de la intensificación. Este nuevo esquema productivo ha incorporado infraestructuras orientadas a mejorar las condiciones de sanidad y bienestar animal. La evolución de los edificios en producción porcina han evolucionado durante los últimos 50 años, pasando desde sistemas en los cuales los animales eran mantenidos externamente en pastura, ¿ya?, para luego pasar a pequeños lugares donde las hembras podían gestar y parir, pensando en la protección del lechón. Y siguió evolucionando hasta llegar a los sistemas actuales, donde tenemos las hembras confinadas en edificios con un control ambiental completo, ¿ya?, que permiten un máximo de producción y también un bienestar animal, porque se ha preocupado que la hembra reciba todo lo que necesita. Pero por otro lado, en los sistemas actuales se ha alterado un poco el comportamiento normal de la hembra, que es lo que ha llevado a tratar de buscar nuevos sistemas en la actualidad. La intensificación de la producción porcina se está difundiendo a partir de la incorporación de infraestructuras adecuadas a las necesidades que plantean estas nuevas formas de manejo. La mejora de la productividad se ha registrado a partir de modelos intensificados que tienen como pilares los aspectos relacionados a la sanidad, la genética y el bienestar animal. Yo creo que el proceso de intensificación está implantado, ¿no? Si se producen 1.000 millones de cerdos al año en el mundo, quitando China, que produce la mitad, los otros 500, prácticamente el 80% procede de la intensificación. Lo que ahora hay es otro modelo de intensificación, donde se quieren implementar esos 3 valores que te he comentado anteriormente, puesto que la carne de cerdo tiene que competir con muchísimos diferentes alimentos de origen animal. O sea, la carne de cerdo ya no es junto con la carne de pollo en la década de los 70, un proporcionador de proteína de origen animal, como ocurría en Europa, América del Norte, ya menos en América del Sur, pero era el proporcionador de proteína de origen animal. Y ahora está compitiendo con otras muchas alternativas. Tú llegas a un lineal de un supermercado y la oferta es muy variada. Por lo tanto, o te diferencias, consigues de alguna manera fidelizar al consumidor con una serie de valores añadidos al producto, no solo desde el punto de vista del consumo, sino desde el punto de vista moral y ético de cómo se ha conseguido ese alimento de origen animal, o está fuera del mercado. The housing systems, more sophisticated housing systems, really have resulted la infraestructura ha mejorado mucho los parámetros productivos y ha permitido maximizar la producción, y esto ha sido básicamente por la disminución en las pérdidas asociadas a condiciones medioambientales, a la presencia de predadores o enfermedades que quizás puedan causar estos predadores, y por supuesto la reducción importante en las enfermedades en los animales. La crianza intensiva requiere de tecnología, requiere también el sector está en un crecimiento constante, tanto sea en tecnología como en cantidad de madres. Eso hace a que nosotros estemos todo el tiempo innovando productos y sacando siempre productos nuevos, ¿no es cierto?, y con mayor tecnología para que sea más conveniente la crianza para el productor en sí, ¿no es cierto?
Los esquemas tradicionales de selección en mejora genética porcina involucran la obtención de dos líneas, una materna y otra paterna, que se cruzan posteriormente para producir los animales destinados a la producción comercial. Habitualmente, en la línea paterna, se busca llegar a animales que logren un peso ideal al momento del sacrificio y que su carne sea magra. En la línea materna, se contemplan los caracteres reproductivos, siendo el estado corporal un aspecto de relevancia. Durante la gestación en forma natural, las hembras tienen un consumo muy alto y lo que se traduce en que se pueden engordar demasiado, ¿ya? Lo que va a afectar su productividad y de hecho tiene efectos sobre el tamaño de la camada, el peso de los lechones, y eso también es bienestar animal porque se puede traducir en problemas de parto y incluso puede llevar a que la hembra sufra problemas de salud importantes que pueden terminar en la muerte del animal. En la granja porcina, la sala de gestación es un espacio creado para favorecer la producción del mayor número posible de lechones con un peso elevado al destete. Dado que la infraestructura es solo un factor, en cuanto al manejo, se está dando una nueva tendencia que propone cambios para la sala de gestación. En la sala de gestación es importante que tengamos un buen control sobre la temperatura, debido a que la hembra en general no es capaz de tener una buena regulación tanto de la pérdida del calor como el exceso de calor que puede haber en el ambiente. Por otro lado, en las nuevas tendencias es necesario pensar en el confort, debido a que las jaulas o el sistema de jaulas limita mucho el movimiento del animal. La alimentación es importante, como ya lo mencionaba antes, tenemos que asegurarnos de que la hembra no engorde en exceso. La calidad del aire también es fundamental y el control y el manejo de los desechos, de los purines. El bienestar animal es un factor determinante en la economía y si bien no es un indicador al que se le asigna importancia, influye en los resultados económicos, disminuyendo significativamente las pérdidas. Las nuevas infraestructuras productivas presentan diseños que buscan facilitar el bienestar de los cerdos, asegurar la sanidad y fundamentalmente generar ambientes adaptados a la fisiología de los animales. Hay dos puntos que están apareciendo en los proyectos que se refieren fundamentalmente a la climatización. Hasta el momento eran controlar el ambiente para las salas de maternidad y destete. Y estos últimos años ya ha llegado la climatización a los galpones de engorde, con ambiente controlado, túnel, panel evaporativo, bueno, confort animal, mejora la eficiencia de la producción. Nosotros estamos cuidando muchos ítems, como sea el desperdicio de comida en toda la línea de nuestros comederos. En eso somos muy delicados y trabajamos mucho, porque ese es uno de los mayores costos de un criadero y no se puede desperdiciar ni un solo gramo de alimento porque son alimentos costosos. Y bueno, estamos trabajando mucho en eso. Después trabajamos también en lo que es la parte de maternidad, ¿no es cierto?, con un cuidado específico para la cantidad de lechones cuando llega la hora de destectar, de que no haya mortandad, ¿no es cierto?, que haya una buena calidad de lechón cuando se destetan, y eso, bueno, se logra en un trabajo, digamos, nosotros trabajamos en conjunto con veterinarios y con un equipo de trabajo en campo, ¿no es cierto?, que hace a que estemos siempre en un contacto directo, casi con el productor también, y bueno, siempre puliendo detallecitos que a la hora de después de la gente, digamos, de recomendarnos, hace a que nos hayan, digamos, elegido y cada vez tengamos más clientes, ¿no es cierto?, y todo eso. Primero, todas las instalaciones tienen que proveer un muy buen ambiente para los animales. Esa es la primera consideración. Los animales tienen que estar muy bien. En segundo lugar, una granja porcina tiene que considerar el entorno en el que está y la comunidad que hay alrededor. Para la producción porcina la palabra clave parece ser la intensificación, y aquí en Saber Rural les hemos mostrado cómo esa tendencia se va acentuando con la demanda de nuevos esquemas productivos.
Los invitamos ahora a hacer una pequeña pausa, pero no se vayan porque enseguida volvemos con más Saber Rural. Ceres, vanguardia en genética porcina. Thermoplast, tecnología y calidad para la alimentación porcina. Laboratorio Llamas, un laboratorio líder en innovación. Genética Austral, experiencia e innovación para la producción porcina. Fertium Micromagnum, fertilizante arrancador microgranulado, la cuna de siembra más eficiente para su cultivo.